En una tarde de verano calurosa, el pueblito donde crecí estaba en calma, como de costumbre. A la edad de 76 años, ya no solía salir con frecuencia. La tranquilidad de los días a un paso pausado me sentaba de maravilla. Permanecí la mayor parte del tiempo en mi cómodo sofá, disfrutando de novelas y rememorando aquellos tiempos en los que era más joven, rebosante de vitalidad y ansias de descubrir. Ese día, mi sobrino Steven había hecho el compromiso de venir a verme. Ese chico era realmente ejemplar. Siempre se mantenía al tanto de mi bienestar, velando por mi cuidado. Valoré mucho su dedicación, sobre todo porque varios de mis colegas habían sido abandonados por sus familias desde hacía mucho tiempo. ¿Hoy tampoco se animaría a venir solo? Señaló que vendría acompañado de su inseparable amigo Nico. El nombre de Nico era familiar para mí, sin embargo, nunca habíamos compartido mucho tiempo juntos. Steven solía elogiarlo con admiración, tratándolo como si fuera más que un amigo, casi como un hermano. El sonido del timbre interrumpió mis reflexiones. Desperté con calma y me dirigí hacia la entrada. Steven se encontraba en el lugar, mostrando su habitual estatura y fortaleza, con una sonrisa resplandeciente capaz de alumbrar incluso el rincón más sombrío. A su lado se encontraba Nico, quien coincidía con sus expectativas, mostrando confianza, simpatía y un brillo enigmático en su mirada. «Saludos, querida tía». Steven me dio una amable bienvenida y se acercó para abrazarme. Me presentó a Nico, diciendo que finalmente lo había traído para que pudiéramos conocernos adecuadamente. Nico, con cortesía, me saludó y me tendió la mano. Su agarre era seguro, y enseguida percibí que este caballero poseía una presencia destacada, capaz de captar fácilmente la atención. Le respondí con una sonrisa, igualmente un placer conocerte, Nico. Por favor, pasen los dos, añadí. Una vez en la sala de estar, nos sentamos a charlar un rato. Me consultaron sobre mi bienestar y si requería asistencia con alguna tarea doméstica. Confirmé que me encontraba en buen estado. Si le contábamos, apreciaba su compañía por encima de cualquier otra cosa que pudieran brindarle. Contar con la presencia de jóvenes revitalizó la antigua residencia. Conforme la tarde avanzaba hacia la noche, seguimos conversando los tres. Me informaron acerca de la labor que realiza, sus hobbies y sus aspiraciones. Me vi más comprometida de lo que había estado en bastante tiempo. La energía de Steven se transmitía fácilmente y, sin darme cuenta, propuso una sugerencia que me sorprendió. «Tía, ¿qué te parece si salimos a dar una vuelta en carro?» Solo nosotros tres. Hace un rato que te fuiste de casa, ¿verdad? Tomé un instante para reflexionar al respecto. Ya había transcurrido un buen tiempo. A pesar de conservar una buena movilidad para mi edad, pocas veces me atrevía a salir de la terraza. No obstante, algo en la propuesta de Steven me llenó de emoción. Quizás se debía a la emoción de realizar una actividad distinta, de romper con la monotonía de mi día a día. Contesté con una sonrisa traviesa ante tu propuesta de dar un paseo en automóvil. Tal vez lograría persuadirme. Con una sonrisa en el rostro, Steven observó a Nico y le preguntó si podía escuchar el sonido, indicando que ella se encontraba en el interior. Sin darme cuenta, nos encontramos dentro del automóvil de Steven, un coche antiguo pero cuidado que había conservado desde sus días universitarios. Nico se ubicó en el asiento delantero junto a Steven, mientras yo me acomodaba en la parte trasera del vehículo, con las ventanillas abajo, mientras recorríamos la ciudad tranquila. En la brisa se percibía algo especial. El sonido del motor resonaba y la presencia de los demás me devolvía la sensación de juventud que había perdido hacía mucho tiempo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, los colores naranjas y rosados pintaban el cielo, haciendo que temporalmente dejara de pensar en cuántos años tenía. Después, de repente, Steven tomó un desvío inesperado de la carretera principal y siguió un camino estrecho y apacible que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Manejaba hacia un rincón apartado cerca del lago, un sitio al que solía ir en mis años mozos. El vehículo se detuvo con suavidad en el borde del lago. Las tranquilas aguas reflejaban los tonos del cielo al caer la tarde. Hacía mucho tiempo que no visitaba ese lugar. Este sitio estaba repleto de memorias personales para mí. Memorias de mi adolescencia, de veladas compartidas entre risas con compañeros y momentos de tranquilidad inolvidables. Regresar a este lugar despertó en mi interior algo especial, una sensación tan intensa que casi me deja sin palabras. Al apagar el motor,
Steven hizo que el silencio se expandiera a nuestro alrededor, solo interrumpido por el suave sonido del agua y el lejano trino de los grillos. Nico descendió del vehículo en primer lugar, extendiendo sus brazos, y Steven lo imitó rápidamente. Ambos dirigieron su mirada hacia mí. Steven mostró una expresión de inquietud al preguntar si me encontraba bien. ¿Te sientes agobiada? Respondí con una negativa, soltando una risa leve. Tranquilo, no te preocupes por mí. Experimento una sensación de vitalidad que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Nico, en voz baja y con curiosidad, expresó su convicción sobre los recuerdos que le evocaba ese lugar. Apoyado en el coche, con los brazos cruzados, me observaba fijamente. ¿Qué recuerdos vienen a tu mente? Vacilé antes de responder. No acostumbraba a relatar vivencias de mi historia pasada con otras personas, especialmente con individuos jóvenes como ellos. Sin embargo, en esta noche se percibía un cambio. La luz se desvanecía lentamente mientras Nico y Steven escuchaban con total atención, disfrutando de la serenidad del lago. Todo indicaba que se estaba formando un entorno propicio para expresarse con mayor sinceridad y mostrar una mayor sensibilidad. Ah, las cosas de siempre, ya sabes. Solíamos venir aquí cuando éramos pequeños. Estábamos nadando. Estábamos conversando sobre la existencia. Después, al hacernos mayores, este sitio se convirtió en algo más reservado. Mencioné con una sonrisa leve un sitio apacible para aquellos que deseaban distanciarse de las miradas tristes. En ese sitio se trataban temas que no se mencionaban en ambientes formales. Parece que en el pasado, Steven Grant tenía una actitud desafiante, ¿verdad? Contesté de forma ambigua. Una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro. Quizá no tanto como otros, pero había ocasiones en las que destacaba. Por un instante, reinó un silencio agradable. Observé cómo las ruedas dentadas se movían en la cabeza de Steven. Su interés se vio repentinamente avivado. En silencio se quedó Steven, sin decir palabra, mientras me miraba fijamente, demostrando su gran interés. De repente, expresó Steven, me complace que te hayamos traído a este lugar. Notó que su tono de voz se había vuelto más suave. Parece que has pasado mucho tiempo encerrado, ¿verdad? Deberías disfrutar de más veladas como esta, ¿verdad? Concordé, experimentando una calidez en mi corazón que no provenía del sol que se ocultaba. Hace tiempo que no me sentía tan lleno de energía, Steven. Agradezco esto. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Steven. Después, observó a Nico, quien mostró su conformidad con un gesto de afirmación. Entre ambos se notaba una gran complicidad, como si esta salida hubiera sido planeada con detalle. No tenía certeza de lo que pasaba por sus mentes, pero el ambiente se tornó más acogedor y familiar. Apoyado en el vehículo, Steven observaba fijamente el horizonte. ¿Tienes conocimiento al respecto? ¿Verdad que sí? Siempre me ha impresionado tu agudeza. Son pocas las personas de tu edad que logran recordar sus acciones, y aún menos las que las valoran. Realmente resulta inspirador. Expresé mi agradecimiento sinceramente por tus palabras amables. Sin embargo, ¿tienes conocimiento de ello? Pienso que el factor principal es la empresa. El círculo de personas que te rodea tiene el poder de conservar tu juventud interior, y ustedes dos definitivamente lo han logrado conmigo en el día de hoy. Después de escuchar en silencio durante la mayor parte de la charla, Nico decidió finalmente tomar la palabra. Emitía un tono de voz sereno, casi reconfortante. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. La existencia no solo consiste en tus experiencias previas, sino en la compañía con la que las compartes. La manera en que lo expresó provocó que me detuviera. La intensidad con la que me observaban, difícil de explicar con palabras, me transmitió la sensación de que no me percibían como una persona mayor, sino como alguien pleno de vitalidad. En ese instante, la edad parecía no importar, y los tres éramos solo individuos. Individuos relajándose en un atardecer apacible a la orilla del lago, alejados de las presiones del entorno externo. En ese momento, el cielo se tornó oscuro y poco a poco las estrellas empezaron a aparecer en el firmamento. Después de abrir el maletero del vehículo, Steven extrajo una manta y la dispuso en el suelo junto a la orilla. Propuso, ¿qué te parece si nos sentamos un rato aquí? No tenemos ningún otro lugar a donde ir. La noche apenas empieza. La noche parece estar dando su aprobación, y sin vacilar, me vi aceptando la invitación.
Tomamos asiento en la manta, los tres juntos, observando las estrellas brillar sobre el lago. La calma reinaba en el ambiente, casi como en un escenario de ensueño, pero se percibía una tensión latente en el aire, como si la noche guardara misterios por desvelar. Cuando estés preparado para la siguiente parte, házmelo saber. En ella, la atmósfera se transforma aún más y la trama se sumerge en sentimientos más intensos. Mientras nos encontrábamos sentados juntos, uno al lado del otro bajo el inmenso cielo nocturno, surgió una sensación de cercanía que se fue desarrollando poco a poco, de forma clara y evidente. Era un momento de conexión genuina, donde las palabras eran innecesarias y bastaba con compartir la experiencia del atardecer junto al lago. Steven, conocido por ser muy parlanchín, fue el primero en interrumpir el silencio, aunque esta vez su voz sonaba distinta, más calmada y reflexiva. ¿Te das cuenta? Últimamente he estado reflexionando sobre algo, con la mirada aún perdida en el firmamento. La existencia es efímera. Cuando alcanzas un momento en el que te percatas de que solo has cumplido con la mitad de tus metas, es entonces cuando la realidad te impacta de lleno. El tiempo para aguardar es escaso. Su vulnerabilidad repentina me sorprendió al observarlo. Desde siempre, Steven fue conocido como el sobrino despreocupado y amante de la diversión que disfrutaba el presente. Oír sus palabras me hizo darme cuenta de que ya no era el niño que había presenciado crecer. El individuo tenía sus propias ideas, remordimientos y anhelos. Le contesté con amabilidad: todavía eres joven, Steven. Cuentas con una gran cantidad de tiempo para solucionar las situaciones. A mi edad, uno se da cuenta de que las preocupaciones de antes no tenían la importancia que creíamos. Nico, sentado a su lado con calma, finalmente se decidió a hablar. La profundidad de su tono vocal era más notable. Resulta sencillo expresarlo con la experiencia acumulada a lo largo de tantos años, pero la perspectiva cambia cuando te encuentras inmerso en la situación, cuando experimentas esa intensa presión. Todo ocurre a una velocidad vertiginosa. La manera en que Nico se expresaba despertaba una sensibilidad especial en mi interior. Estaba en lo correcto. A mi edad, me resultaba sencillo afirmar que el ritmo de la vida disminuye. Sin embargo, para ellos, en plena juventud, todo seguramente se percibió como apremiante, incluso abrumador. Buscaban algo y me llevaron con ellos, quizás creyendo que podía brindarles conocimiento. Sin embargo, ¿qué palabras podrían haberles reconfortado en ese momento de duda? Permití que reinara un breve lapso de silencio, reflexionando detenidamente sobre las palabras que iba a expresar a continuación. Comprendo tu punto de vista. Resulta complicado tener una visión global cuando te encuentras inmerso en la situación, sin embargo, posees astucia, capacidad de reflexión y bondad. Independientemente de la ruta que decidas tomar, hallarás tu propio camino. Steven giró hacia mí con una mirada más amable y agradecida en su rostro. Claro que sí, lo tengo presente. Simplemente deseo asegurarme de que no me estoy perdiendo de nada. Como si hubiese vivido todas las experiencias necesarias antes de que sea demasiado tarde. Nico asintió con firmeza, su penetrante mirada mientras añadía: todos anhelamos ese objetivo, sin embargo, en ocasiones no se trata de ir tras cada cosa. En ocasiones, es importante valorar lo que tienes delante de ti. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, lo que me llevó a cuestionar si encerraban algún significado adicional. La mirada de Nico, intensa y decidida, con un toque de misterio, me hizo sentir completamente involucrado en su discurso. Se trataba de una emoción inusual, algo que no había sentido desde hacía muchos años. La conexión que experimentamos en ese instante era innegable, aunque para mí era un terreno desconocido, ya que había dejado atrás hace tiempo las etapas de coqueteo y misterio. Steven, al notar el cambio en la conversación, se inclinó levemente hacia adelante con interés en lo que tenía para decir. Tía, has experimentado una vida tan llena de vivencias. ¿Cuál sería algo que cambiarías si pudieras volver atrás? Me encontré indecisa ante la inesperada interrogante. Realmente había muchas acciones que hubiera preferido realizar de otra forma, oportunidades que no aproveché, instantes que dejé escapar. ¿Pero lamentaba mis acciones? No es del todo preciso. La vida había transcurrido según lo planeado y, en líneas generales, se sentía satisfecha. Siento que empecé a seleccionar mis términos con atención. Desearía haber tenido la oportunidad de hacer más. Independencia. Mostrar naturalidad. Aceptando lo que no se conoce con un abrazo.
dejar de obsesionarme con las expectativas puestas en mi persona. Sin embargo, nunca es tarde para llevar esa clase de vida, incluso a mi edad. Los ojos de Steven resplandecieron con un destello especial. Quizás sea emoción. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Antes de notarlo, Steven tomó mi mano con afecto, un gesto que reflejaba gratitud y cariño familiar. Fue un momento especial, un recordatorio del vínculo que compartíamos. Su mano emanaba calor y fortaleza, manteniéndome presente en ese instante. Estás en lo correcto, murmuró suavemente. Siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Nico se unió a la conversación con una sonrisa tranquila. Su presencia transmitía una energía positiva, contribuyendo a la calidez del momento. Hacía muchos años que no experimentaba estas sensaciones. La percepción de ser observada. No me veo como una mujer de edad avanzada, sino como alguien con anhelos y una gran riqueza interior. Los tres tomamos asiento en ese lugar. Durante la noche, la intimidad del momento hizo que las fronteras entre nosotros se difuminaran. Experimenté una sensación de vitalidad inesperada después de mucho tiempo. Aunque el ambiente era especial, se percibía una conexión genuina entre nosotros. Una complicidad que trasciende el tiempo y las experiencias compartidas. Ser humano implica valorar cada etapa de la vida y encontrar plenitud en cada experiencia. A medida que avanzaba la noche, la calma nos envolvía, dando paso a una reflexión profunda sobre el presente. Indiscutiblemente cierto. En el ambiente se percibía una atención que no resultaba molesta, sino evidente, y la certeza de que habíamos coincidido en nuestras trayectorias. En un instante en el que las intenciones estaban en duda y las fronteras podían difuminarse con facilidad. Mientras sostenía mi mano, Steven me miró con cariño y respeto. En ese instante, comprendí que los lazos familiares y el afecto sincero no entienden de edades. Ni por mi conocimiento, ni por deber, sino por algo más profundo y esencial. En él y en Nico se movía algo más hondo, algo que me cautivó inevitablemente. Steven, comencé a murmurar suavemente mientras retiraba la mano con cuidado. Comprendo tus emociones en este momento, puedo percibirlas en tu mirada, sin embargo, es fundamental que asimiles una idea. Observándome de cerca, asintió como si aguardara a que yo revelara alguna verdad trascendental que le permitiera dar significado al instante. Afirme que ya no soy quien solía ser hace mucho tiempo, notando cómo la palabra se instalaba en lo más profundo de mi ser. Tú tampoco lo hiciste. Te encuentras en un momento de tu vida en el que todo se vislumbra como alcanzable, donde las oportunidades se presentan de forma ilimitada ante ti. El sentimiento que estás experimentando en este momento no está relacionado conmigo, de hecho, no tiene nada que ver conmigo. Después de mantenerse en silencio como espectador, Nico decidió expresarse. Quizá no sea exclusivamente acerca de ti, pero sin duda está relacionado con el presente. Nos encontramos todos juntos en esta situación inesperada. Formas parte de eso, ya sea que lo aceptes o no. Las palabras que eligió fueron cuidadosas, casi reconfortantes, y percibí que intentaba evitar que el diálogo se desviara hacia temas inapropiados. Evidentemente, estaba en lo correcto. En este instante, la situación no giraba únicamente en torno a mí. La relación entre los tres giraba en torno a la idea común de que en ocasiones, la vida te lleva a situaciones inesperadas. La decisión de traspasar ese límite está en tus manos. Steven soltó un suspiro y se acarició el cabello, contemplando el lago. Estás en lo correcto, tía. Prefiero no sobrepasar un límite que no pueda revertir. Sin embargo, esto me resulta imposible pasar por alto. La voz de esa persona mostraba una debilidad, lo cual me hizo comprender que no era solo una cuestión de atracción física o un simple enamoramiento pasajero. Era el anhelo más profundo que había experimentado, la necesidad de establecer conexiones reales en un entorno que parecía ser principalmente superficial y efímero. De alguna manera, en este curioso giro del destino, me encontraba formando parte de esa exploración de sentido. Nico se inclinó hacia el frente. Cuando nuestros ojos se cruzaron, noté la misma intensidad en su mirada que había observado previamente. A veces, no es necesario actuar para valorar un momento. Lo importante es reconocer su significado y atesorarlo. Es correcto permitir que tenga un significado. Lo que dijo me llegó profundamente. Hacía mucho que no me permitía experimentar ese tipo de emociones. En este momento me encontraba en el umbral de una posible conexión pasajera o de una vivencia significativa.
A pesar de ser fina, la línea permanecía visible. Observé a ambos. Estos chicos rebosantes de energía y dudas. Me percaté de que lo que estábamos compartiendo no era adecuado. Pertenecía a la especie humana. La importancia radicaba en ser reconocidos, apreciados y compartir momentos juntos. Ambos individuos son de calidad, concluí al final. Mi voz es decidida, pero rebosa de sentimiento. Estás en lo correcto. El presente tiene su relevancia, sin embargo, lo verdaderamente significativo es lo que obtenemos de esta experiencia. Steven dirigió su mirada hacia abajo, mostrando una sutil sonrisa en sus labios. Ni siquiera tus ojos. Imagino que por esa razón precisábamos tu presencia esta noche. Nico dio su aprobación con un gesto de cabeza. Al relajarse la atmósfera, sus ojos reflejaron una expresión más tranquila. Estoy convencido de que todos requeríamos esto. Es importante tener presente que la vida no consiste únicamente en buscar la próxima sensación. En ocasiones es importante disminuir la velocidad y valorar lo que tienes justo delante. Esa noche, experimenté por vez primera cómo la tensión disminuía y daba paso a una calma reconfortante, acompañada de un profundo entendimiento entre nosotros. Habíamos experimentado una conexión auténtica, algo que no requería ser tangible o llamativo para tener valor. Alcanzamos el punto máximo y, en vez de rebasarlo, optamos por meditar sobre el significado de estar juntos, valorar la conexión que habíamos creado sin adentrarnos en terrenos riesgosos. Steven soltó un suspiro, se levantó y se estiró. Considero que es momento de volver antes de adentrarnos demasiado en nuestras reflexiones. ¿Estás preparada, tía? Una sonrisa se dibujó en mi rostro, experimentando una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Steven, estoy preparada. Nico se levantó también y extendió su mano para asistirme a incorporarme. ¿Eres consciente de que aún lo conservas? Tu vitalidad supera a la de la mayoría de individuos que tienen la mitad de años que tú. Entre dientes, solté una risita al tiempo que agarraba su mano para ponerme de pie. Siento que ambos me hicieron recordar eso. Al regresar al vehículo, una profunda gratitud invadió mi ser, agradeciendo la noche, la compañía y la posibilidad de experimentar de nuevo la plenitud de la vida. El regreso a casa transcurrió de manera apacible y confortable, impregnado de la calma que surge tras un instante de conexión entre individuos. No era necesario añadir más información. Habíamos experimentado una conexión que trascendía la comunicación verbal. Al llegar a casa, Steven me brindó apoyo para descender del vehículo y me envolvió en un afectuoso abrazo. Agradezco tu presencia en este día, querida tía. La velada tuvo una gran importancia. También fue muy importante para mí, Steven, le contesté mientras apretaba su mano. Luego me volví hacia Nico, quien asintió y sonrió. Nico añadió que la señora debería cuidarse y no ser una desconocida. Mientras se distanciaban, les dije adiós con un gesto de la mano. El apacible sonido del vehículo se perdió en la oscuridad de la noche. Mientras me encontraba erguido junto a mi porche, contemplando el firmamento estrellado, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Después de todo, la vida aún guardaba algunas sorpresas para mí.